Así que, Jorgito, si estás ahí, adelante, este tiempo es tuyo. Gracias. Buenas noches a todos. Voy a hacer la comunicación aquí desde mi vehículo, ya que tuve visita en mi hogar, no me esperaba, pero aquí estamos. Para los que me conocen, mi nombre es Jorge Maldonado. Para que conozcan un poco de mí, yo fui criado en la iglesia adventista, tengo uso y razón. Esa fue mi escalera en esta vida, pero llegó un momento en mi juventud donde transcurrí muchos problemas, pasé unas malas experiencias y por rebeldía, por rencor, me alejé de la palabra y me alejé del Señor y comencé un camino bien difícil. Y en parte quise echarle la culpa a Dios de lo que me pasaba cuando no era así. Y así estuve por muchos años. Y una persona que siempre estuvo detrás de mí, siempre me aconsejaba, siempre me decía a mí, Jorge, algún día tú vas a cambiar tu forma de ser, fue mi abuela Olga. Muchos la conocen, ella ha sido un pilar en la iglesia Adventista de Vega Baja. Y ella siempre tuvo ese debate conmigo desde joven y siempre nos sentábamos a hablar, siempre hablábamos del tema de Dios y íbamos en contra, yo tiraba, ella decía otra cosa, pero nunca llegamos a un acuerdo. Y actualmente yo tengo 30 años de edad y a esta edad fue que yo por fin me di cuenta, pude escuchar a Dios y a Jesús que me estaban hablando, porque ellos siempre te hablan, pero tú no los escuchas, tú decides ignorarlo, decides poner los problemas tuyos por encima, decides poner el trabajo por encima y a veces es muy tarde para escuchar cuando te están hablando. Pues para decir lo que me sucedió a mí, hace aproximadamente como un mes, yo empecé a tener muchos pensamientos negativos sobre la muerte. No hacia daño a sí mismo, pero de qué sucedía después de que yo falleciera. Qué iba después, qué venía, qué iba a pasar conmigo. Y eso me llenó de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de miedo. Anteriormente yo había pensado en eso, pero no me sentía así. Yo era bien joven, pensaba que nunca iba a pasarme nada, me creía inmortal. Pero en esta etapa me di cuenta que ya tenía que ir pensando en qué venía después. Y tuve miedo y trataba de pensar en otras cosas y no podía pensar en nada más solamente en eso, en qué venía después, en qué yo he hecho con mi vida. Y no podía. Me empezó a quitar el sueño, me extraía del trabajo y yo traté de buscar cosas de cómo tapar ese boquete que yo sentía con videojuegos, con videos de internet, con amistades y nada funcionaba. Inclusive yo traté de buscar ayuda con una compañía de trabajo que es psicóloga industrial para ver si lo que yo tenía era algo que yo sentía. Y cada vez más me sentía más en un lugar oscuro, en un túnel, una cueva sin luz. Y así estuve por varias semanas, hasta que llegó un día que yo estaba postrado en mi cama y yo dije, voy a intentar algo porque no puedo dormir. Intenté algo que, les digo yo, hace tiempo yo no hacía, y fue orar. Y cerré mis ojos y se me hizo tan y tan difícil poder orar. Me hizo tan difícil poder encontrar una conexión porque tenía la mente tan nublada, la tenía tan llena de pensamientos negativos, de tanto trabajo, tanto estrés y yo seguía peleando buscando ese lugar hasta que lo encontré. Yo encontré esa pequeña línea y aunque fue una oración corta, aunque fue una oración de yo pidiendo por mí, de yo tratando de desafarme del miedo, yo sé que Dios me escuchó y Jesús también. Y esa noche dormí tranquilo, dormí con una paz que hace tiempo no dormía. Y cuando me levanté igual como me acosté con paz. Y hice otra oración corta y agradecí. En ese momento yo no le di la importancia que se merecía esa oración y volví otra vez a mi vida cotidiana, al trabajo, a olvidarme, a hacer todo. Hasta que llega un viernes 31 de julio, yo estoy solo y me empieza a dar un tipo de ataque de ansiedad, del pensamiento otra vez, pero empieza a dar bien duro. Y yo tratando de zafarme, de cómo no pensar en eso y seguía. Y de momento me llama un compañero de trabajo que está con nosotros aquí, Brian, y empecé a contarme lo del trabajo y de momento pues yo decidí contarle lo que me sentía y le empecé a explicar y Brian me ayudó a consolarme, me dio palabras de aliento, me dijo que es bueno buscar de Dios porque le conté que yo había orado, me sentía bien. Y en ese momento yo recordé que mi abuela los viernes, el adventista, recibe el sábado, viernes en la tarde y eran ya como las 7:30 de la noche. Pues yo decido encontrarme con ella. Cuando yo voy a mi casa, efectivamente, mi abuela estaba en la sala leyendo la Biblia, viendo un video del pastor Alejandro Bullón en YouTube.
y cuando veo lo que está mirando, el tema que tocó, hablando de la muerte, y a mí me impactó porque, ¿sabes? Coincidencia, pero no le hice mucho caso. Entonces estaba hablando con mi madre, hablando con mi abuela, y mi madre me mira y me dice, ¿tú estás bien, Juanito? Y yo, sí. ¿Ya estás seguro? Yo, sí. Hicimos unas cositas aquí, montamos una cama en mi abuela y cositas así, y me vuelvo a preguntar otra vez, oye, ¿estás seguro que estás bien? Pues, como son las madres, tienen un sentido bien, bien finito con los hijos. Y seguía preguntándome, hasta que una yo salgo para la marquesina y ya me sigue. Y me dice, oye, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué te pasa? Y ahí yo empiezo a llorar. Y le empiezo a explicar lo que yo siento, lo que no quería sentir, la frustración que tenía, todo. Y mami me dijo unas palabras que me tocaron. Me dice, porque yo le expliqué que yo llore y yo no quería que Dios sintiera que yo estaba orando simplemente por yo sentirme bien. Yo quería que cuando yo orara es porque yo quería orar. Y mami me dijo, Jorge, recuerda algo. Yo no se olvida de nadie. Y como tú clames a él, él va a estar para ti. Y eso a mí me tranquilizó en ese momento. Paso otra vez adentro y cuando me siento en la sala con mami y con mi abuela, el pastor Bullón está haciendo una oración y está trayendo a la gente hacia el púlpito. Y cuando está a punto de comenzar a orar, él viene y dice, yo creo que hay 2 personas más que pueden venir aquí. Y esto es un video de YouTube, o sea, que esto es grabado ya. Yo pienso que 2 personas más pueden venir aquí y entregar su corazón a Dios. Puede ser que tengan miedo, puede que estén tratando de dar el paso y no se atreven, pero háganlo. Y él seguía haciendo esa misma petición. Hasta que un momento yo miro a mi madre y digo, mami, eso somos tú y yo estamos alejados de la palabra, nos está llamando a nosotros. Mi mamá me miró con los ojos llorosos y me dice, me asintió, me dice sí. Y no hicimos más que a sentir y mirar a televisor y él empezó a orar como si me hubiese escuchado. Y ahí otra vez yo empecé a llorar nuevamente, empecé a llorar y me tocó. Mami se tuvo que levantar y yo me quedé con mi abuela. Solo. No se está bien, no se escucha bien. Y en ese momento me quedé yo con mi abuela y le dije, abuela, por fin se dio, por fin decidí escuchar a Dios. Mi abuela me mira como que perpleja, porque pues, nunca había escuchado esas palabras de mí. Y abuela se levanta de la cama y me dice, ¿cómo así? Yo le dije, pero abuela, y le expliqué todo lo que había sentido, lo que había pasado. Y abuela se llenó de emoción, empezó a llorar y a mí me da gracia porque días antes de que yo comencé a sentirme como me sentía negativamente, yo había hablado con ella misma en la sala y le había dicho, pues si Dios me quiere hablar, pues que me busque él a mí, porque él no me busca a mí. ¿Sabes? Esa rebeldía, ese estar retándolo. Yo le estaba pidiendo que me diera una señal y Dios hace las cosas a su manera y a su tiempo, no es como yo quiera, porque a lo mejor mi manera no es la que él necesita, yo necesito escucharla. Él tiene su manera de cómo hacer que la gente entienda. Y en ese momento yo entendí que esa fue su manera, el yo saber que yo tengo que buscarlo a él. Él siempre va a estar para nosotros, él siempre va a tener los brazos abiertos para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer el brinco donde él. Y en ese momento que yo estaba en la oscuridad, que yo me sentía solo, que me sentía, aunque con gente alrededor me sentía solo, me sentía vacío, yo alcé mi mano y mis amistades me daban la mano, pero pasaban, mis compañeros me daban la mano y pasaban, y solamente yo sentí cuando Dios Jesús me agarró la mano y me sacó de ahí, es que yo sentí de verdad que yo estaba en tranquilidad, que yo tenía paz, que todo el peso que yo tenía encima se levantó, y eso fue la sensación más rica, porque es la palabra más relajante que yo tengo en mi vida, sentir ese peso que se levantó. Y es algo que yo quiero que la gente sepa, porque si yo que estuve tantos años alejado de él, hice cosas y pequé, y puede ser que todavía lo siga haciendo porque soy humano, pero si yo puedo encontrar esa felicidad, esa paz, ese amor, lo pueden hacer ustedes también. No pueden tener miedo de brincar esa laguna, de brincar hacia la luz, porque qué dirá la gente, qué no dirá la gente. Y mucha gente lo dijo, ahorita, y si tú tropiezas, y la gente ahora sabe que tú estás en los caminos, quizás otra vez, y te critican, y yo le dije a mi madre, a mí, mira como yo lo pienso. La gente que de verdad me ama, cuando me vea caer, no me va a criticar, me va a dar la mano para levantarme con ellos. El que me critique es que nunca me amó entonces. Simplemente quería saber qué yo estaba haciendo y cómo yo iba a caer. Y yo solamente para las personas que me den la mano y me levanten, yo soy feliz con eso. Y aunque ninguno lo haga, Dios va a estar ahí para hacerlo. Él siempre va a dar la mano a mí para levantarme. Y eso con eso yo estoy en paz. Pero al revés a eso, lo que he tenido es el backup, he tenido el empuje de mis amigos, personas que jamás pensé que me iban a apoyar en esto y lo han hecho y eso a mí me ha llenado mucho. Y yo le agradezco a Dios por eso, porque Él me dio la oportunidad de volver a su camino, de aunque yo fui criado en la iglesia, de aunque yo estuve años en la iglesia, de verdad, nunca lo conocí. Simplemente sabía de Él, pero no lo conocía.
pero ahora sí lo conocí y yo estoy dispuesto a dar la milla. Yo sé que él va a estar ahí conmigo. Y yo quisiera que las personas que están escuchando este mensaje, que están dudas, que están peleando con el que lo hago, no lo hago, pero ¿por qué lo voy a hacer? Pero él no me va a escuchar. Él siempre te va a escuchar. Él siempre te va a escuchar. Es la única persona que usted es conexión directa. No se le cae el wifi. A él no se le va la señal. Él nunca se le pierde los minutos. Él siempre te está escuchando. El que no te responda como tú quieres no es que no te escuche. O sea, tú dale tu problema, dale tu dificultad, dale todo lo que tú sientes. Amén. Y eso es que usted tiene que darse esta noche. Que nunca es tarde. Ahora bien, nunca dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. El mañana nadie lo sabe. El ahorita tampoco. Sabes el ahora porque lo estás viviendo y el pasado porque lo viviste. Así que si pueden buscar de Dios, si pueden orar. Y al principio yo no me postraba para orar. Yo no me arrodillaba para orar cuando yo empecé a orar. Yo me acostaba en la cama y oraba, pero yo sentí que si yo tenía la habilidad de arrodillarme, que a mucha gente no lo puede hacer, yo debía arrodillarme por respeto a Dios. Así que si ustedes tienen la habilidad, creen el tiempo, lo pueden crear, porque hay 7 días en la semana, 24 horas al día. Siempre hay un espacio para Dios. Hagan ese espacio para Dios y lo demás viene por añadidura. Así que ese sería mi testimonio. Yo espero que las personas que hayan podido escuchar les ayude un montón y aquí estoy a la orden para todos. Amén, Jorgito. Muchas gracias por compartir ese testimonio. Qué bueno, Luis Ortiz, que estás una noche más con nosotros, así que el Señor te utilice poderosamente, como lo ha hecho, ¿verdad? La vez pasada. Amén. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos oyentes. Qué placer. Quiero decirles que no solamente de Puerto Rico, de la Florida, de New Jersey, también creo que de Colombia tenemos gente que están conectadas. Tenemos gente que se está conectando de Costa Rica. Tengo una sobrina mía tremenda, la que quiero mucho. En este momento debe estarse conectando. Ella trabaja en la Corte Suprema en Costa Rica. Graciela, si me estás escuchando, Dios te bendiga. Todos mis amigos, los familiares de mi esposa de Colombia que también se conectan y todos nuestros hermanos queridos que se conectan. Miré algunos ahí, qué alegría, el Zoom está empezando a llenarse y gloria a Dios por eso. Vamos entonces a entrar en materia de esta noche. El título de nuestro tema: ¿existe alguien en quien podemos confiar? Desafortunadamente o afortunadamente, nos ha tocado que vivir en una parte de la historia o en un momento de la historia que, hermanos, es crítico. Pero alguien dijo, no, todo el tiempo ha sido crítico vivir. Y es verdad, desde que el hombre se separó de Dios, desde que el hombre le dio la espalda a Dios, desde que le dimos la espalda a Dios, la vida se convirtió crítica. Y entonces se vuelve difícil en quién confiar. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la gran mayoría de hombres de ciencia del siglo XVI, del siglo XVII, ya a mediados del siglo XVIII, los hombres de ciencia no honraban a Dios, dejaban a Dios como un mito. Y yo quiero decirles, querido amigo que me escuchas en esta noche, Dios no es un mito. Podemos confiar en Él con todas las fuerzas de nuestro corazón. Podemos confiar en Él con todas las fuerzas de nuestra mente. Si hay algo en este momento en lo que podemos confiar, es en Dios. ¿Saben ustedes qué difícil es para mí tomar un estudio de 24 preguntas y escoger las 6 preguntas más selectas para que esta noche podamos gozarnos en Dios, para que nuestra fe pueda crecer aún más? Oramos entonces y abrimos la palabra de nuestro Dios. Señor, qué lindo es poder una vez más entre amigos, entre personas que nos escuchan, entre personas que están dolidas, entre personas que han perdido sus seres queridos. Señor, te ruego que tengas misericordia de la familia Eras, de mi amiga, mi compañera de trabajo que perdió a su abuelito esta madrugada a la 1 de la mañana de COVID. Padre eterno, ten misericordia de esta familia y tráele consuelo. Pero en este momento que vamos a abrir las páginas de tu palabra, en este momento que vamos a darnos a permitir el deseo de poder escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, bendícenos, abre nuestro entendimiento y permite que el Espíritu Santo
pueda ocupar el lugar preciso que se necesita en el corazón. Que no sea un servidor el que presente los textos para enseñar e inspirar, sino tú, Señor, y tu palabra. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, hay dos historias que quiero contar. Y definitivamente las dos historias que quiero contar, voy a dejar una para el principio y una para el final. No sé, las dos están tan lindas que no sé con cuál empezar primero. Voy a empezar con la historia de Em. Em es un muchacho que antes de que se desatara la guerra en Vietnam, entre Corea del Norte y Corea del Sur, el evangelio estaba creciendo, tanto como católicos, como de las diferentes denominaciones cristianas. Habían mandado misioneros a Norvietnam y la gente estaba estudiando la palabra de Dios, pero de pronto llegó la crisis y entonces el comunismo comenzó a crecer brutalmente. Y entonces, con la llegada del comunismo, también se fueron cerrando las posibilidades de que la gente pudiera seguir llevando el mensaje, llevando la palabra, compartiendo la palabra. Y entonces cuenta la historia que en esa situación hubo un joven norcoreano que había aprendido a amar a Jesús, había aprendido a querer a Dios, había aprendido a conocer a Dios por medio de los misioneros que compartían la palabra de Dios. Pero los misioneros, llegado el momento, las diferentes embajadas, especialmente los Estados Unidos, que tenía muchos misioneros, las embajadas comenzaron a sacar a la gente poco a poco. La Iglesia Católica sacó su mayoría de sacerdotes de Vietnam. Las iglesias evangélicas, las iglesias que habían ido a compartir el evangelio, tuvieron que sacar a su gente. ¿Por qué? Por el maltrato, por los crímenes atroces que se cometían. Y hermanos, él no puede salir. No había perdido su pasaporte en una huida, en una estampida de una huida. No pudo salir. Llegó hasta la frontera y no lo dejaron salir. Y el joven se quedó allí. Y el joven le tocó que pasar una de las escenas más terribles porque descubrieron en su casa familiares, prácticamente lo chotearon, como dicen en Puerto Rico, lo acusaron de que él estaba asistiendo con los misioneros a las reuniones religiosas. Y entonces lo metieron preso. Y mientras él está preso en ese lugar, le toca que sufrir porque es humillado, es maltratado, hasta le tratan de lavar su cerebro. Y en medio de esta situación, él decide: Dios mío, no quiero saber nada de ti. Y no sé si en verdad tú existes. No sé si en verdad es cierto lo que los misioneros me enseñaron. Pero me consume. ¿Por qué no puedo salir de este lugar? Y mientras eso pasaba, cuenta la historia que él estaba allí aprisionado. Pero de pronto una noche, mientras hablaba y estaba decidiendo ya nunca más volver a orar, ya nunca más volver a leer ni siquiera o recordar un pensamiento bíblico que los memorizaba con tanto amor. Y dice que mientras estaba en esa situación, uno de los oficiales al que le habían regalado una Biblia le dijo: mañana tú, miserable cristiano, te va a tocar que ir a limpiar las letrinas. Y cuenta la historia que cuando él llegó a limpiar la primera letrina, ¿cuál fue su sorpresa? Entre los papeles que iba a quemar, miró letras en inglés, sintió la sorpresa, entró la mano dentro de la letrina y alcanzó a ver que decía Romanos. Y él dice: Romanos, esa es una de las cartas de los que los misioneros me enseñaron. Y mientras limpiaba las eses que habían en las páginas, encontró un texto maravilloso que dice así: porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a los que han sido llamados. Y dice que él sintió como si la voz de Dios estuviera llegando a su momento de duda. Dice que cada día llegaba y le decía al jefe del lugar donde estaba recluido: yo quiero que me envíe a limpiar las letrinas. En 2 meses y medio recogió tantos papeles que aquel miserable soldado tomaba para limpiarse en sus necesidades fisiológicas, que pudo recaudar todo el libro de Romanos, parte de la primera y segunda de Corintios. Y cuando lo dejaron salir por finmente libre,
no dejaron de maltratarlo. Los soldados llegaban a su casa para golpearlo y decirle, tú tienes que decirnos la verdad, tú estás escapando. Y él decía, no, yo no estoy tratando de escaparme, yo no estoy buscando la manera de salir de este lugar. Y cuenta la historia que un día él se sentía tan mal porque decía, Señor, yo quiero irme de aquí, estoy cortando balsos, unos árboles livianos, estoy cortándolo, tengo casi una balsa completa escondida en la montaña, en las orillas del río para poder salir de este lugar. Y Señor, esos hombres llegan a golpearme. Y cuenta que la segunda vez volvieron a llegar los hombres, los soldados del Vietcong. Tú te quieres escapar, nosotros sabemos que tú quieres salir de aquí. Y entonces volvieron a golpearle y volvió a mentirle. Y él se sentía tan mal, decía, Señor, me duele tanto estar mintiendo. Yo de verdad quiero salir de este lugar. Estoy armando una balsa para salir de este lugar. ¿Qué voy a hacer? Y una noche soñó que Dios le dijo, tienes que decir la verdad, aunque te cueste la vida. Qué difícil. Yo no sé, querido amigo y hermano que me escuchas en esta noche, ¿cuánto nos ha tocado que estar en una disyuntiva donde decir, tengo que decir la verdad o no? ¿Qué tengo que hacer como cristiano? ¿Confío en la verdad? ¿Confío en lo que Dios ha dicho? ¿O confío en mi sentido común? Y cuenta la historia que se armó de valor, oró y le dijo, Señor, yo hoy, si los soldados del Vietcong vienen, yo voy a decir la verdad. Yo les voy a decir que estoy haciendo una balsa, les voy a decir que quiero escapar. Y dice que cuál fue su sorpresa. Los soldados siempre llegaban temprano en la mañana, pero les sorprendió que esa tarde no llegaron 3. Llegaron 5 soldados casi a la hora del oscurecer. Y le dijeron, sabemos ya que tú quieres escapar. Y él les dijo, bueno, ustedes ya han venido varias veces y me han golpeado. Yo voy a decirle la verdad. Sí, tengo una balsa escondida cerca de la orilla del río. Está lista y yo quiero escaparme, porque esto no es vida y no considero que sea vida de ningún hombre que quiere ser libre, escapar. Y ellos dijeron, nosotros queremos escapar contigo también. Dice que esa noche, cuenta la historia, que esa noche entraron con la balsa al río, 6 hombres en una balsa, y si Dios no hubiese permitido, hubiese convencido a sus hombres de que ellos debían de ir y escapar con él, hubieran perecido en el mar. Dentro de ellos, entre los 5 hombres que iban 4 hombres que eran expertos en el mar. Y así lograron. ¿Sabe cuánto les tomó? Les tomó 60 días llegar hasta las Filipinas. Él murió siendo un hombre cristiano, compartiendo el evangelio sin medida. Los cinco soldados que llegaron y escaparon con él terminaron siendo hombres cristianos. Y eso es lo que yo digo, aún en las cosas adversas de la vida podemos confiar en Dios. El primer texto de esta noche, y quiero avanzar a las preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo identifica la palabra de Dios al Señor? Algunas personas dicen que la Biblia se pasa desde el Génesis hasta el Apocalipsis tratando de probar que Dios existe. Y yo quiero decirle, mis queridos amigos, yo no sé si usted ha escuchado esto antes, pero yo quiero decirle en esta noche que la Biblia nunca ha tenido el propósito de probar que Dios existe. La Biblia siempre ha dado a entender de una forma clara y precisa de que Dios existe. No que trata de probar que Dios existe, sino da como sentada la existencia de Dios. Y esto es maravilloso. En el primer texto de la Biblia, de hecho, quiero decirles que profesores que han sido galardonados con el premio de literatura, de ciencia, tales como el doctor Arthur Compton, dijo en sus palabras, en sus propias palabras, y ahorita quiero leerles textualmente lo que este hombre dijo. Él dijo, si ustedes quieren saber quién es Dios, entonces el primer versículo de la Biblia debe de ser entendido y leído apropiadamente. La Biblia declara en Génesis el capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El doctor Arthur Compton, hombre que ganó el premio Nobel de Física,
hace 5 años atrás hizo una de las más hermosas declaraciones que yo no he escuchado de ninguno de los ganadores de los premios Nobel. Y yo quiero que escuchen lo que este hombre dijo. Él dice: en lo que a mí toca, en lo que a mí respecta, Dios lo es todo. Y cuando la Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra, no está diciendo que Él está diciendo esto para probar que existe. Todo lo contrario, lo dice porque de Él depende todas las cosas que hay en el universo entero y en nuestro planeta. Desde el más tenue insecto hasta la más simple hoja de la vegetación. Qué palabras más hermosas las de este hombre. Y escuchen, esto lo dijo frente al Daily News de Chicago. No es difícil para mí tener fe. Es difícil entender cómo hay hombres que, teniendo tanta evidencia, deciden creer que un mundo tan organizado, un universo tan ordenado, la gente crea que ha sido causa de una evolución. Él dice: nada que sea ordenado en la manera como funciona nuestro sistema planetario, cómo funciona nuestro sistema global, demuestra que una mano poderosa con orden la ha creado. Esto no surgió de la nada. Y termina diciendo: el universo, con todas sus órdenes, nos deja maravillados. Los científicos han logrado descubrir que hay estrellas que pasan en su órbita sin fallar ni un minuto en el tiempo que necesita tener. El Sol se mantiene en su lugar y la Tierra lleva su movimiento de rotación y su movimiento de traslación sin perderse ni un segundo. Esto es orden. Yo no creo que esto se haya formado de la nada. Debió haber habido detrás de esta creación una mente inteligente. ¿Y qué? De las personas que estudian el cuerpo humano. Los doctores que estudian la vida y la manera cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro organismo. No les queda más que reconocer que hemos salido de las manos de un Dios ordenado. Un Dios que le ha dado al hombre más de lo que merece. Esta noche, ¿en qué forma presenta la Biblia a Dios, a la humanidad? Lo presenta como su creador. La segunda pregunta que quiero que analicemos es: ¿qué hace que se distinga al Dios del universo de los otros dioses que han sido adorados? Porque si ustedes se dan de cuenta, mis amigos, en el mundo cristiano, nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador. Nosotros creemos como Dios, el sustentador. Creemos en el Espíritu Santo como el que nos convence, como el que nos guía, como el que nos dirige. Y no estoy diciendo con esto que creemos en 3 dioses. Estoy diciendo con esto que creemos en un Dios que está compuesto en 3 diferentes personas o en 3 diferentes seres. Y al entender esto, hay otras culturas, como las culturas del Oriente, las culturas especialmente en la India, la China, y puedo mencionar algunos otros lugares, África, donde las personas tienen creencias que a nosotros nos sorprenden. A mí me dejó increíblemente sorprendido cuando en una ocasión escuché en un noticiero decir que el famoso futbolista Diego Armando Maradona era considerado en algunos lugares de la India como un dios. Y yo decía: wow, ¿cómo es posible que los seres humanos crean que otro ser humano es un dios? Y no solamente esto, hace poco estaba mirando un documental donde en la India, especialmente en la India, hay lugares donde las creencias, un niño, una niña puede ser considerado un dios y le dan un tiempo de desarrollo, 4, 5, 6 años, en los que consideran que se convierte en una divinidad. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hace que Dios se distinga del universo, de los otros dioses a los cuales los seres humanos le han rendido adoración?
quiero compartir con ustedes este texto maravilloso. Isaías 45:18. Abran sus Biblias. Vamos a Isaías 45, el versículo 18. A mí me maravilla la manera como Dios se presenta a sí mismo. Y es que Dios no es un fanfarrón. Dios es el sostenedor. Él es el creador. Isaías 45, el versículo 18. Miren qué hermoso. Déjenme ponerme mis anteojos para poder leer. Dice, porque así dice el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy el Eterno y no hay otro fuera de mí. Gloria a Dios. Ahora, ¿saben qué me maravilla? Y estas son las cosas que me maravillan. Un texto tan simple como este, tenemos que ponerle atención. Dice, ¿cuál fue el propósito con el que Dios creó la tierra? Dice que no la creó en vano. Fíjense, cuando Dios creó las frutas, las creó con un propósito. Las frutas tienen un propósito. Si usted piensa que una fruta no tiene un propósito, tiene un propósito. Cuando Dios creó la hierba tiene un propósito. Cuando Dios creó los ríos tienen un propósito. Cuando Dios creó las abejas, los insectos, las flores, tienen un propósito. Dios no creó nada en vano. Y a veces nosotros los seres humanos olvidamos que somos la corona de la creación. ¿Qué somos nosotros? Somos la corona de la creación. Y a veces es triste ver cómo los hombres y las mujeres caen en la depresión, cómo los hombres y las mujeres caen en el vicio, cómo los hombres y las mujeres caen en la desesperación, pensando que no valen nada. Querido amigo que me escuchas esta noche, si el diablo ha tratado de cruzar este pensamiento en tu mente, de que tú no vales nada, de que tú no tienes valor, yo quiero decirte en el nombre de ese Dios que te creó, Dios no nos creó en vano. Tu vida tiene un propósito, mi vida tiene un propósito. Y aunque perdamos la salud, aunque perdamos la casa, aunque perdamos el trabajo, Dios no te creó en vano. Levántate, toma la mano de Dios y marcha adelante. Qué hermoso. Cuando yo leo un texto como este, mi corazón se llena de alegría. Y escuchen el que sigue. 49:15. Oigan cómo la Biblia presenta a Dios. Qué lindo cómo la palabra de Dios presenta a Dios. Isaías 49:15. Dice el texto de esta noche. ¿Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz? Qué difícil. Pero quiero decirles a ustedes algo. Yo sé que las que son mujeres, las que son damas, saben que lo que voy a decir es cierto. A mí me sorprendió hace 5 años atrás una situación que vivimos con una persona a la que quiero mucho. De pronto hubo un desbalance hormonal en el cerebro de esta mujer. Y aunque cargó su niño por 9 meses, cuando lo tuvo o lo parió, lo que sentía era un odio por su niño, por los niños que ya habían nacido, incluso por su esposo. Esto es terrible. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de complacerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Querido amigo que me escuchas, si Juan 3:16 es un pasaje hermoso de la Biblia, yo sé que muchos de los que me están escuchando en esta noche saben lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este pasaje me dice a mí demasiado. Este pasaje me dice a mí que aunque mi padre y mi madre me fallen, aunque mi madre me deje de querer, aunque mi padre me deje de querer, quizás estoy hablando a alguien, quizás me está escuchando a alguien que nunca ha tenido una relación linda con su mamá, quizás me estás escuchando tú que nunca has podido tener una relación linda con su papá. Nunca puedo olvidar, amigos que me escuchas en esta noche, vivía en Chicago para 1996.
Y de pronto, en el teléfono de mi casa, entró una llamada. Una muchacha llamaba del otro lado. Luis Ortiz, sí, soy yo. ¡Ah! Usted debe ser mi padre. Y yo le pregunto a la persona, ¿cuántos años tú tienes? La persona me dice, tengo 26 años. O le digo, no puedo ser tu padre porque yo apenas tengo 24. Pero ¿cómo va a ser? No sé, ¿no será que usted está tratando de negarme? Dice, tengo una lista de más o menos 60 nombres de Luis Ortiz. Yo estoy buscando a mi padre. Mi padre se llama Luis Ortiz. Él es oriundo de Guaynabo, Puerto Rico. Y yo escuchaba a aquella persona, yo me quedé escuchando. Y cuando esa persona me contó, al menos por 20 minutos, todo el anhelo que tenía en su corazón de conocer a su padre. Lo único que sabía que su padre se llamaba Luis Ortiz. Lo único que supo que a los 11 años quedó huérfana de su madre. Su madre murió dejándola con los 11 años. Solamente lo único que le dijo, tu padre se llama Luis Ortiz. Qué triste tener que decirle a una persona del otro lado, yo no soy tu padre. Se escuchaba la desesperación. Recuerdo que lo único que le dije fue, puedo orar por ti para que algún día puedas encontrar a tu padre. Pero si te sirve de consuelo, hay un pensamiento hermoso de la Biblia que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo quiero decirte en esta noche, el texto que acabo de leer, Isaías 49, el versículo 15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo amado de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Querido, Dios tiene un lugar maravilloso para ti. Dios te guarda en lo más entrañable de su pensamiento. Dios nos lleva esculpido en sus manos. Gloria a su nombre. Qué lindo cómo presenta. Dios definitivamente es distinguido. Dios definitivamente es el mejor padre. Quiero decirte en esa noche, he tenido el privilegio de ser ministrado por muchos pastores. He tenido el privilegio de ser apreciado por muchas personas. Pero nadie jamás me ha pastoreado. Nadie jamás me ha ministrado como me ha ministrado el Señor. Y yo quiero decirte en esta noche, querido amigo que me escuchas, no es el pastor que te ministre, el sacerdote que te ministre, no es el padre que te cuida, no es la madre que te abraza. Hay algo superior y ese es el amor de Dios. No podemos escapar de él. En esta noche te estoy diciendo, probad y ved qué bueno es el Señor. No dejes que otro te lo cuente, pruébalo, disfrútalo. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se caracteriza a Dios en la Biblia? Nomás en resumen, la Biblia presenta a Dios como el más grande de todos los seres, el creador del universo mismo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitamos. ¡Qué hermosísimo! El Salmo 100 dice que nosotros somos ovejas de su prado. Yo no sé, hace poco posteé para mis amigos una foto linda de una oveja. Y la gente me decía, ¿qué oveja más linda? Una ovejita blanca o negra. Bueno, no importa el color que sea la oveja. Para Dios, Él ama todas las ovejas. No sé si alguna vez alguien te ha dicho que eres la oveja negra o que eres la oveja blanca. Yo quiero decirte en esta noche, a Dios no le importa si tú eres blanco o eres negro. Dios te ama. Y eso es lo más hermoso. Si tú logras entender eso, entonces habrás entendido algo hermoso. ¿Cómo se caracteriza Dios en las Sagradas Escrituras? Se caracteriza como un Dios grande. Jesús dijo que el que cree en Dios, todo le es posible. Dios es el Dios de los imposibles. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesús presenta, miren qué lindas las palabras de Jesús. Marcos, yo quiero leerlo textualmente con ustedes, porque cuando uno lee un texto así, cobra valor y sentido. Marcos el capítulo 10, el versículo 27. Déjame llegar ahí y ya estamos.
Marcos capítulo 10, el versículo 27. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, escuchando el testimonio del muchacho que contaba hace un momento, ¿cómo me alegra cómo Dios nos saca de la oscuridad? Cómo Dios nos saca de una vida sombría, cómo Dios nos saca de una vida triste para ponernos en un lugar apropiado. ¿Qué más dice la palabra de Dios? La Biblia nos presenta a Dios como nuestro sanador. Él sana a los quebrantados de corazón y llama a las estrellas por su nombre. ¿Saben qué? En uno de sus gritos de desespero, David había perdido el gozo de la salvación. El pecado había ensuciado demasiado a David. Y dije la otra noche que pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Y debiéramos de entender esto. Cuando David pecó tan abruptamente delante de Dios, había perdido el gozo de la salvación. Y en el Salmo 51 él le dice a Dios, devuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Qué hermosas las palabras de David. David sabe que el único que puede devolverle el gozo de la salvación a los hombres es Dios mismo. ¿Lo crees? Te invito a esta noche a creerlo. Y me encanta saber que soy parte de este grupo que estamos invitando a la gente a conocer a Jesús. Puede ser que tú no tengas nada esta noche, pero quiero decirte, vamos por buen camino. Estamos conociendo al Dios que cambia los corazones. Estamos conociendo al Dios que nos ama. Estamos conociendo al Dios que no importa que nuestros seres queridos nos hayan olvidado. Estamos conociendo al Dios que es capaz de sanar nuestro corazón quebrantado. Y no solamente eso, llama a las estrellas por su nombre. Cada estrella en el universo tiene un nombre y Dios la llama. Y si Dios hace eso con las estrellas, te pregunto en esta noche, ¿no tiene poder para enderezar nuestro camino? Claro que sí. Y yo creo que Dios tiene el poder para enderezar nuestro camino. Dios tiene el poder para cambiar nuestros pensamientos. Dios tiene el poder para sacar la tristeza de nuestra mente y darnos el gozo de la salvación. Dios tiene poder para sacar la angustia de nuestro corazón y darnos la confianza. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Dios no cambia en lo absoluto. Gloria a su nombre. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué dice que es Dios? Definitivamente, una de las características más hermosas de Dios es el amor. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Saben, hermanos, y en los estudios bíblicos, cuando doy la oportunidad a la gente a hacer preguntas, esta es una de las preguntas que la gente me hace. Y es la siguiente: ¿cómo creo que Dios existe si yo no lo siento? Y siempre les digo esto: bueno, ¿tú crees en el amor? Sí, yo creo en el amor. ¿Te has enamorado alguna vez? Y siempre cuando tengo la oportunidad de conversar con las personas, me doy cuenta que las personas no dicen, yo me he enamorado 2 veces, yo me he enamorado 3, yo me he enamorado 4. Y algunos, bueno, se han enamorado un montón de veces. Pero entonces la pregunta es, ¿crees en el amor? Sí. ¿Y lo ves? No. Ok. Entonces, la mayor expresión de Dios es esta. Dios es amor. Es una de sus mayores características. El apóstol dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Alguien dijo en una ocasión, ¿cuál es la mayor prueba de que somos cristianos? ¿Cómo le podemos demostrar al mundo que somos cristianos? Querido amigo, Jesús lo dijo, en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos. No en que si comemos o no comemos, no en que si vamos a misa o vamos a la iglesia cada sábado. No. Jesús fue claro, en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Yo pregunto en esta noche, entre los que me escuchan, ¿eres capaz de amar?
Bueno, tal vez dirás, Luis, no te conozco, tú no me conoces. Me es difícil amar. Yo quiero decirte, si no sabes amar, entonces estás a medio metro de aprender a amar. Ahí va el secreto. Medio metro. Mide cuánto mide de tu rodilla al piso. Casi alguien dijo son 2 pies, 24 pulgadas. Medio metro. Ponte de rodillas y dile a Dios con corazón sincero, Señor, aquí estoy. Y yo quiero que tú me enseñes a amar. Mayrita, ¿cuánto tengo? Mayrita, ¿cuánto tengo para cerrar el estudio? ¿Tengo 5 minutos? Sí. 5 minutos, muy bien. Voy a analizar las próximas 2 preguntas. ¿Cuán grande es el amor de Dios por el mundo? Ustedes lo saben. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías capítulo 31, el versículo 3. Ese pasaje, yo no puedo pasar esta noche sin decirlo. Hace mucho tiempo el Señor se manifestó a mí y me ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te extiendo mi misericordia. Hermanos, ¿desde cuándo ama Dios a sus hijos? Dios ama a sus hijos desde el primer momento en que Dios nos creó. ¿Sabe desde cuándo me ama Dios a mí? Desde el momento en que trajo a Adán a la existencia. Gloria a Dios. ¿Desde cuándo ama Dios a la humanidad? Desde el momento que Dios puso en su mente y en su corazón crear al hombre. Esto es hermoso. Querido amigo, querido hermano que me escuchas esta noche, cuando uno es capaz de entender esto, uno sabe que está cubierto por el amor de Dios. ¿Por cuánto tiempo durará el amor de Dios? El amor de Dios durará por siempre. Qué importante es conocer ese amor. Estoy resumiendo y voy a la historia Marcial y el león. ¿Por qué es importante que conozcamos a Dios? San Juan capítulo 17, versículo 3. Leemos los últimos 2 textos de la Biblia y vamos con la historia. San Juan, el capítulo 17, el versículo 3. No son mis palabras, son las palabras de Jesús en una de las oraciones más hermosas, jamás elevadas al cielo para sus discípulos y los hombres. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El siguiente versículo que voy a leer te va a sorprender. Capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y ahora miren las palabras de Jesús. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en su verdad. Mi querido amigo que me escuchas esta noche, mi hermano que me escuchas esta noche, ninguno de nosotros podemos llegar a la santificación. Ninguno de nosotros podemos llegar a amar al Señor Jesús, a menos de que no le abramos nuestro corazón y le conozcamos. Te invito esta noche, conoce a Jesús y lo tendrás todo. Porque quien no conoce a Jesús, no conoce nada. Quien no conoce a Dios, no tiene nada. Marcial. Los cristianos estaban comenzando a crecer en Roma. Y de pronto, cuenta la historia, que Nerón se encargó de maltratar de una forma brutal a los cristianos. Marcial, un joven medio romano, medio griego, creció conociendo a Jesús y de la noche a la mañana tuvo que salir corriendo, saliendo de la ciudad a vivir en las montañas. Como no solo ellos, algunos decidieron ir a vivir a las catacumbas. Otros decidieron ir a vivir a las montañas. Pero cuenta la historia que Marcial decidió huir a las montañas, huyendo de la persecución romana, por su amor que tenía a Jesús. Y una noche fría, con temor, decidió entrar a una cueva. Y mientras él entraba a la cueva, Marcial sintió la presencia de otra cosa allí dentro de la cueva. Pero no animaba a avanzar hasta el fondo, sino que quedó allí en una orilla.
En la mañana, cuando amaneció, se armó de valor, logró conseguir allí una antorcha y comenzó a avanzar dentro de la cueva. ¿Cuál fue su sorpresa? En el fondo de la cueva había un enorme león que estaba moribundo, ya casi en sus últimos momentos de vida. Y Marcial decide, por la bondad o por el amor de Dios, tener un poco de misericordia por aquel animal que yacía en los últimos momentos de su vida. Y decidió ir a traer agua para calmar la sed del león. Después decidió ir a cazar algunos conejos para alimentar al león. Y mientras esto pasaba, parecía que la amistad entre la fiera y el hombre iba creciendo. Hasta que Marcial descubrió que en las garras del león estaban atravesadas unas astillas, las cuales habían llevado al león hasta aquella cueva a morir de hambre y de desesperación, porque no tenía cómo moverse, sino que se arrastraba con las patas traseras. Cuenta la historia que Marcial oraba y decía: Señor, ¿qué hago? ¿Lo curo o lo dejo morir? Pero mientras le daba agua, mientras lo alimentaba, se armó de valor y comenzó a hacer una amistad increíble entre León y Marcial. Sacó las astillas de sus garras. El león se fue recuperando hasta que un día el león saltó sobre Marcial y cruzó sobre él. Llegó hasta la orilla de la cueva, le dio una mirada, le dio un rugido como si estuviera despidiéndose de él. Aquella imagen quedó impregnada en la mente de Marcial. Meses después, los soldados romanos encontraron a Marcial en la cueva y lo llevaron para ser parte del espectáculo. Aquella tarde iban a echar a Marcial y a un grupo de cristianos en medio de las arenas para entretener a la multitud perversa que miraba cómo los cristianos eran devorados por panteras y leones. Cuenta la historia que Marcial, armado de valor, salió por aquella reja para salir al frente ante los aplausos y los gritos de la muchedumbre que pedían sangre. ¡Suelten los leones! ¡Suelten los leones! No, replicó el emperador. Quiero hoy mostrarles el mayor de todos los espectáculos. Tengo un león que es capaz de despedazar a los hombres en tan solo minutos. Suelten el león. Cuando soltaron al león, desde una orilla hasta la otra, se cruzaron las miradas. Marcial dijo: hoy, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Este será mi último momento en la tierra. Dicen que la fiera armó carrera y marchó hasta encontrarse de frente con aquel que iba a despedazar. Pero por un momento se detuvo. Saltó sobre Marcial y pasaba la lengua sobre su cabeza. Jugueteaba por cada lado. El emperador y las personas que estaban en la multitud no podían creerlo. Aquel fiero león estaba a la par de ese hombre como si fuera un manso gatito. Se miraron uno al otro. El león agachó su cabeza en señal de nobleza y sumisión. Marcial caminó hacia el león y le dijo al oído: nos hemos volvido a encontrar, viejo amigo. Levantó una de sus manos. Veo que tus heridas están curadas. Mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas esta noche, cuenta la historia que el emperador perdonó la vida a los dos, a Marcial y a León. Esta historia me toca. Porque si los animales en su instinto, después de ser cuidados y se les muestra un poco de bondad, son capaces de ser agradecidos. Y nosotros, con un Dios que lo ha dado todo, cuán ingratos muchas veces somos. Nos levantamos, vamos por la vida y no levantamos nuestros ojos al cielo para dar gracias.
Sí, es verdad. Dios envió a su Hijo para sacar de nuestras manos, de nuestra mente y de nuestro corazón las espinas que nos han tenido moribundo, a punto de fallecer. Y nos hemos levantado los ojos al cielo para decir: Señor, gracias por curar mis espinas. Gracias, Señor, por sacar mis odios. Señor, gracias por sacar mis miserias. Muchas veces nos olvidamos cuán grande ha sido Dios con nosotros. Por favor, esta noche, si hay algo que le quieres decir al Señor mientras oramos, ese es el momento. Pero levanta tus ojos al cielo y dile al Señor cuán agradecido estás por su amor. Porque la sangre de Jesús tiene poder para limpiar todos nuestros pecados. Jesús tiene poder para sacar las espinas más hirientes del corazón. Señor, esta noche estamos terminando el estudio y te queremos pedir perdón porque no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Cuán miserables somos, cuán malos somos. Por favor, perdónanos. Nos acercamos a ti, Señor, porque tú no nos has creado en vano. Nuestras vidas tienen un propósito. Nuestras vidas tienen un plan. Por favor, Señor, ven a nuestra vida y endereza nuestros caminos si son torcidos. Señor, si hemos perdido seres queridos, consuélanos esta noche. No quiero terminar, Señor, esta oración sin decirte gracias. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Porque aún sin merecer amor, tú nos has amado. Sin haber venido a la existencia, tú ya nos has cuidado. Gracias una vez más por tanto amor recibido. Gracias porque Jesús puede llenar nuestros corazones de ese amor. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu puede orar en nuestras vidas. Nos despedimos, Señor, de este lugar, más no de tu presencia. Quédate en cada uno de nuestros hogares. Abrázanos y permite que mañana podamos levantarnos con el deseo de seguir agradeciéndote por todas las cosas hermosas que nos concede. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios te bendiga. A tu llamado vamos a responder. Abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar. Si estoy perdido, vuelvo arrepentido, suplicando tu perdón. A tu llamado vamos a responder. Abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar. Si estoy perdido, vuelvo a arrepentir.